Así es, tenemos datos importantes que usted debe conocer y de inmediato le damos la bienvenida al ingeniero René Novelino, presidente de Asafondos. Ingeniero, qué gusto saludarle en este nuevo año. Octubre del año pasado fue la última fecha en que nos visitó y hablamos precisamente del tema pensiones con datos muy interesantes. Hoy una vez más tenemos elementos que los ciudadanos deben conocer. Bienvenido, ingeniero. Muchísimas gracias. Buenos días, Manuel. Buenos días a los televidentes. En efecto, la última vez que estuvimos por acá fue en octubre, que recién se habían aprobado unas reformas y hoy hay también desarrollos y noticias relevantes sobre el tema de pensiones con el establecimiento de este nuevo monto de pensión mínima, como escuchábamos en el inicio de la entrevista. Ingeniero, precisamente me gustaría que me diera su evaluación respecto a este debate que se ha generado con el incremento de la pensión mínima. La Asamblea Legislativa lo aprueba, el presidente lo veta, luego se dice de que efectivamente este incremento no va a tener mayor variación y que va en marcha para este 2021. Todo esto implica, me imagino, un cambio para ustedes, que son los que manejan en este caso los fondos de retiro de los trabajadores, los que están pagándole ya a los pensionados, digamos, su mensualidad. ¿Qué opinión tiene desde Asafondos sobre todo lo que se ha dicho y lo que está pasando con el tema pensión mínima, ingeniero? Bueno, quizás reiterando lo que dije en octubre y que también retomaban en el inicio de la entrevista. Ya la ley de pensiones, la ley del sistema de ahorro para pensiones, prevé que cada 3 años se tiene que estar revisando el monto de la pensión mínima para estarla manteniéndole el poder adquisitivo a los pensionados. Claro. Le da la responsabilidad a la ley a un comité que analice los diferentes factores como para ponderar cuál debe ser el aumento, y la ley también da algunos parámetros para esto. Y desafortunadamente el comité actuarial al cual se refiere la ley no está constituido, y por tanto en octubre del año pasado, que más o menos debió de haber comenzado la discusión del tema pensión mínima, pues no había un ente encargado de esa revisión. Entonces nosotros entendemos que de esta forma, al aprobar un decreto, la Asamblea Legislativa estaba de alguna manera supliendo esa carencia del comité actuarial. Sin embargo, el aumento, o sea, no se hizo dentro del estudio de la Comisión de Pensiones, sino que fue algo que surgió en la discusión propiamente del Presupuesto General de la Nación. Claro. Y fue aprobado, como también se mencionaba, en la última plenaria, y luego vino una serie de declaraciones públicas a las cuales le hemos estado prestando atención, porque se hablaba de que se había vetado la medida. Sí. Sin embargo, en realidad el aumento de la pensión mínima no fue vetado. Claro. Es decir, es ley de la República. Salió publicado en el diario oficial del 30 de diciembre, pero que circuló hasta el viernes de la semana pasada, y por tanto de forma oficial para nosotros, ahí ya es ley de la República. Ciertamente ha habido comunicaciones respecto de un veto, pero entendemos que es a la fuente de financiamiento que la Asamblea Legislativa aprobó para este incremento. Sí. Ahora, siendo y eso yo creo que es importante de aclararlo a los pensionados, siendo una disposición legal, las administradoras de fondos de pensiones van a aplicar el aumento a la pensión mínima a partir de este mes de enero. Y lo que se está haciendo, digamos, eso es de cara al público, detrás del escenario, digamos, lo que se están haciendo son las gestiones como para consultar a las autoridades de cómo vamos a proceder para cumplir con la disposición que también está contemplada en la ley, en la cual se plantea que el Estado de El Salvador va a ser responsable de financiar ese incremento del nivel que teníamos de 207 al nivel de $304, que es el nuevo monto de la pensión mínima. Pero eso, digamos, que ya es un tema
tras bambalinas, si usted lo quiere ver así, claro, es decir, sí. ya una parte operativa y una responsabilidad que tenemos que ver nosotros con nuestro regulador, con nuestro supervisor, que es la superintendencia, y también en este caso con el Ministerio de Hacienda. Pero de cara al público, estamos corriendo en cuanto que el tiempo ha sido bastante corto, Sí, claro. pero para darle cumplimiento a la disposición y que los pensionados que cuando reciban el depósito de sus beneficios de este mes, pues ya vean reflejado ese incremento. Ingeniero, como usted decía, tiene que haber un comité actuarial para hacer esta revisión cada 3 años de la pensión mínima. ¿Considera usted que el monto hubiera sido mínimo o cómo hubiera quedado si el análisis lo hubiera hecho el comité actuarial y no, en este caso, la Asamblea Legislativa, que pues dijo, vamos a incrementar la pensión mínima de $200 a $300? Sí, los parámetros que establece la ley, Manuel, son bastante más reducidos, más acotados. O sea, ahí se plantea de mantenerle el poder adquisitivo a la pensión, y esto está referido a hacer una revisión de cómo se ha comportado la tasa de inflación en el país e ir ajustando con base al promedio de la inflación. Sí. En este caso, el aumento ha sido superior al 45%. Es un aumento pues bastante significativo que insisto, retomando lo que hablaba en octubre, que usted tuvo la gentileza de invitarme, es que se asegure que un aumento de esa naturaleza tenga una fuente de financiamiento sostenible, porque no solo hay que pagarle en el 2021, sino de que es una obligación que se extiende en el tiempo. Por tanto, y de acuerdo a lo que se lee en el decreto donde este aumento fue aprobado, esa fuente de financiamiento que la Asamblea Legislativa tuvo a bien establecer para este incremento en particular es reforzar a la cuenta de garantía solidaria, que es el fondo con el que se pagan las pensiones mínimas, con un aporte del Estado. Claro. Sin embargo, ese aporte, dado que es una obligación que no se va a concretar en un año, sino que es continuamente, sí, lo que tendremos que ver es que efectivamente en los presupuestos generales de la Nación de los años sucesivos también se tenga que incluir una cantidad que muy probablemente va a tener que ir subiendo en el tiempo en la medida en que más personas se pensionen y son beneficiarios de pensión mínima. Entonces, también es importante que los amigos televidentes lo sepan, que esa disposición también aplica para los pensionados actuales del ISSSTE y del INPEP, que son de cargo también del Estado. Claro. Por tanto, cuando vemos el aumento hay que ver lo que es para todo el universo de pensionados que están percibiendo pensión mínima, tanto en el sistema de pensiones públicos como en las AFP, y que esta es una obligación que se va aumentando en el tiempo, y dentro de 3 años muy probablemente también vamos a estar hablando del mismo tema, de la pensión mínima. De la pensión mínima, si se va a cumplir con la periodicidad que la ley ya establece, aunque en esta ocasión, insisto, se hizo fuera de los mecanismos que la misma ley establece, que debe seguir una cierta institucionalidad, si usted quiere verlo así, desde el punto de vista de que tiene que haber un comité constituido, y también dentro de los, no se estableció dentro de los parámetros que la ley ya contempla para el aumento de la pensión mínima periódicamente. En este caso, ingeniero, digamos, el trabajo que hizo la Asamblea Legislativa al hacer el incremento, ¿tendría que haber consultado o les llamó a ustedes y les dijo que para que dieran su opinión respecto a lo que se estaba aprobando? Este tema no fue discutido dentro del seno de la Comisión Ad Hoc de Pensiones, que es donde normalmente se ven los temas relativos a esto, y en la que normalmente tienen la gentileza de pedirnos opinión. En este caso surgió
nosotros nos enteramos por medios de prensa que se estaba discutiendo el aumento dentro del contexto de la aprobación del presupuesto general de la Nación, lo cual implica que en este caso en particular no hubo la oportunidad de expresar una opinión al respecto. Y en este tema, pues yo quisiera ser bastante claro de que nosotros entendemos la necesidad de las personas, claro, y el hecho de que la pensión mínima tenía un monto bajo y que era importante darle este apoyo a las familias y a los pensionados salvadoreños. Yo creo de que cualquiera puede estar de acuerdo en que esto es importante y bueno para la población. Pero la otra cara de la moneda, lo verdaderamente relevante también es entender que no solo es de ofrecer el beneficio, sino que nos aseguremos como país de que contamos con los recursos, no solo en el corto plazo, sino que en el tiempo para respaldar el pago de esos beneficios. Y esa parte creo yo de que es lo medular, Manuel, en el sentido de que todos sabemos de que los recursos disponibles para cubrir obligaciones públicas son limitados. Es decir, tenemos una situación fiscal retadora y se están creando unas obligaciones que debemos considerar, por tanto, que ya van a ser fijas en el tiempo y que se deben tomar en consideración a la hora de hacer un análisis de la situación fiscal del país. Ingeniero, esto hace ver, digamos, la necesidad de que se trate el tema pensiones nuevamente y que se hable de la reforma, de una reforma que viene, digamos, en suspenso durante los últimos años, después de la que se hizo en 2017. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un incremento a la pensión mínima y lo que estamos viendo, digamos, es que el incremento va, pero por lo menos de primera instancia, lo que vimos cuando se aprobó en la Asamblea Legislativa era que se iba a financiar el incremento de la pensión mínima con un crédito. Y esa es una situación también que abre pues un agujero más grande en cuanto, digamos, al crecimiento de las deudas que genera el sistema previsional que tal y como está. Sí, definitivamente, y nuevamente bajo la misma idea. Nosotros creo yo que al igual que en un hogar, cuando uno asume una responsabilidad de pago en un hogar, uno se tiene que asegurar de que cuenta con los recursos como para hacer esos pagos en el tiempo. Y yo creo que en tema de pensiones, cuando el Estado de El Salvador también asume responsabilidades como en este caso, también debe de considerarse que debe ser con una fuente de financiamiento sostenible de corto, mediano y largo plazo. En este caso en particular, como usted bien menciona, la fuente de financiamiento que se le asignó provenía de un préstamo. Esto, si bien puede solventar la situación puntual del aumento que se aprobó, estamos claros que amerita como país que esa fuente de financiamiento en lo posible no dependiera de préstamos, sino que dependiera de recursos que el mismo Estado de El Salvador puede tener disponibles a través de recaudación tributaria o de otros medios, a fin de poder garantizar el pago en el tiempo. Digamos que entendemos nosotros la aprobación de esa fuente de financiamiento en el contexto de que este aumento de la pensión mínima surge en la discusión del presupuesto general de la Nación, pero ya como una disposición aprobada, creo que lo más adecuado sería de revisar si es posible que este tipo de gasto, que es un gasto corriente, como claro, el pago de salarios, como el pago de alquileres, etcétera, etcétera, tenga una fuente de financiamiento que no dependa de un empréstito.
Ese es un punto importante, ingeniero, también el contexto en el que surge, digamos, el tema del incremento, porque no tenemos que perder de vista que El Salvador está en medio de un proceso electoral y seguramente, ingeniero, el tema de la reforma de pensiones va a ser ofrecimiento de algún partido político, va a venir contenido en las plataformas legislativas que pretenden desarrollar los partidos en, digamos, la legislatura 2021-2024. ¿Cómo afecta, digamos, el tema pensiones, ingeniero, los vaivenes políticos que estamos viviendo, considerando que estamos ante un proceso electoral? Bueno, yo creo que es importante destacar que el tema de pensiones, por ser tan sensible para la población, siempre está en un puesto bastante alto dentro de los temas de discusión de la agenda nacional. Sí. Y cuando se aproximan elecciones, ciertamente es un tema que generalmente surge y ya lo hemos destacado en ocasiones anteriores. Esa es una realidad, pero también es una realidad que el tema de pensiones tiene a la base una realidad de números, Manuel, una realidad técnica. Es decir, no solo se trata de que es un tema políticamente sensible, socialmente sensible, que lo es, porque toca la vida de las personas en momentos de necesidad, de vulnerabilidad, y es legítimo que las fuerzas políticas discutan un tema tan relevante, eso creo yo de que es innegable. Sin embargo, cuando esa discusión política no se sustenta o no se relaciona también con la realidad técnica del tema, ahí es cuando a veces surgen retos importantes, porque ciertamente, si usted a mí me pregunta, mire, se deberían de pagar pensiones más altas, y se debería de dar pensión al 70% de los adultos mayores que en su momento no tuvieron oportunidad de cotizar y ahorita viven en estado de protección. Sí. Desde el punto de vista de la persona, yo le digo, sin lugar a dudas, sí, busquemos solventar esas necesidades. Y a veces desde el mundo político pues, se busca dar respuesta a esas necesidades de las personas a través de, o incluirlas al menos en las plataformas políticas. Sin embargo, cuando se hace ese tipo de propuestas, también se tendría que discutir el tema que no nos gusta hablar cuando se hablan de estos temas, y es la fuente de financiamiento. Es decir, si va a haber un esquema de pensiones más sólido que atienda, por ejemplo, a las personas que hoy por hoy no tienen pensión, si quisiéramos hacer crecer el programa de pensiones asistenciales que fue creado en el año 2011, pues, por poner un ejemplo, obviamente para hacer eso se necesita también de disponer de recursos que aseguren que no se lo va a pagar por un año, Manuel, sino que asegure que se lo va a pagar en el tiempo. Exacto. Entonces, a lo que voy creo que es importante que el tema se discuta, pero que en el contexto de una campaña no solamente se atienda a ofrecer, sino que también se atienda a ver la problemática de una forma integral y que también se dijera lo que implica hacer sostenibles las ofertas o las promesas que se pueden hacer respecto del tema de pensiones, porque insisto, son obligaciones que se crean en este caso para el Estado en el largo plazo, y eso requiere también de que se haga el análisis en el contexto de toda la realidad nacional, y no solo se puede ver el tema de una forma aislada, porque todo está interrelacionado, y si estamos en un contexto en el cual hay dificultades fiscales o retos fiscales importantes, crear estas obligaciones se tiene que también asegurar de que eso que se propone es factible de realizar dentro del contexto de la realidad que estamos viviendo. Ingeniero, bueno, voy a tratar de traducir esto que usted acaba de decir, y es que de prometer nadie se queda pobre, definitivamente, y en un periodo de campaña es cuando más se promete, y el punto importante acá es que cuando se promete algo,
digamos, que se hagan también los números de cómo se va a hacer realidad eso que se está ofreciendo. Eso es un punto importante, sobre todo cuando hablamos del tema pensiones, que se ha venido pues chineando durante muchísimo tiempo y se ha venido hablando de que hay una realidad que está afectando a muchísima gente. Lastimosamente, los políticos ven a la gente como votos y le ven y le ofrecen. El problema es que muchas veces eso que se ofrece es bien difícil poderlo, digamos, materializar, porque hay que sacar dinero de algún lado para pagarlo. Y esa es una realidad, lastimosamente, ingeniero, que aquí se juega mucho con el sentimiento de la gente y con las necesidades de la gente a la hora de hacer ofrecimientos, sobre todo con un tema tan sensible como los ingresos que reciben personas que ya, digamos, han trabajado durante mucho tiempo, o personas que no pudieron ni siquiera acceder a un fondo de retiro. Esto es importante. Ingeniero, un punto en esto también me gustaría que hiciéramos en respecto al tema de la pensión mínima. ¿Qué implica, digamos, para ustedes, o tienen ustedes idea de cuánto significa una erogación, la erogación de fondos que se tiene que hacer, en este caso, para pagar el incremento que la Asamblea Legislativa aprobó y que en este caso ahora ya es ley de la República porque ya está publicado en el Diario Oficial? Sí, hemos estado haciendo algunas estimaciones. Obviamente ahorita, como la disposición es bastante reciente, todavía no tenemos números definitivos, pero consideramos que dentro del sistema de pensiones, para este año van a ser alrededor de unos 15 millones de dólares más los que van a ser necesarios. Ayer hacía yo la consulta a un funcionario de la Superintendencia del Sistema Financiero, que si tenían ellos también una estimación respecto de cuánto podría ser esto en un incremento para las obligaciones de los institutos provisionales de INPEP y del IS. Sí. Y nos daban un dato cercano a los 73 millones de dólares. Entonces, si sumamos una cosa y otra, estaríamos hablando como de 90 millones, como un orden de magnitud de 90 millones de dólares para este año. Pero nuevamente, este es un tema que hay que verlo en el tiempo. Normalmente lo que nosotros hacemos cuando digamos que vamos a trabajar es a tratar de hacer una proyección de cómo se puede comportar este incremento en el tiempo, como también para que las autoridades sepan cuál es la obligación adicional que como país estamos asumiendo a partir de este incremento. Y que nuevamente, cuando se habla nuevamente de discutir el tema y de una reforma de pensiones, que se considere estas partes técnicas y estos compromisos que ya se tienen adquiridos. Porque yo creo importante, Manuel, sí, cuando hemos hablado del tema y cuando se habla de reforma, a veces se hace un planteamiento casi como que si es de borrón y cuenta nueva, y se olvida que existen compromisos ya establecidos con casi 200,000 pensionados del sector público y de las AFP, que de alguna forma u otra tienen derechos adquiridos y que por tanto se tiene que seguir asegurando que existe una fuente de financiamiento para las obligaciones de los que ya están pensionados, y a la vez no poner en riesgo la sostenibilidad de los mecanismos establecidos para el pago de las pensiones de los que venimos en cola y que vamos a llegar a pensionarnos. Y uno de los aspectos cruciales de esto es la cuenta de garantía solidaria, que fue creada en el año 2017, que fue creada para responder a ciertas obligaciones con los parámetros que en ese momento estaban vigentes. Por tanto, si hay un cambio significativo de esas obligaciones, como por ejemplo el tema de la pensión mínima, y no se le dota de recursos adicionales, lo que vamos a poner es un estrés adicional y en riesgo la sostenibilidad, no ahorita, sino que en el tiempo de la cuenta de garantía solidaria, que es el respaldo de pago de los que venimos detrás, ¿verdad? Entonces, cada vez que se toca el tema pensiones,
la palabra que también se debería de tocar es asegurar, es sostenibilidad, porque son obligaciones de largo plazo y es el futuro de muchos de los que nos están escuchando esta mañana. Ingeniero, hay una situación ahí que también me llama la atención y es lo que mencionábamos respecto a la forma en que se dio este incremento a la pensión mínima. Como decíamos, definitivamente que este es un beneficio para mucha gente que vive al centavo y que llega al mes al centavo y que a veces se queda corta, digamos, con el tema de los ingresos que reciben como pensión. Pero decíamos, la forma en que se da, la Asamblea Legislativa lo aprueba y no deja, digamos, o no cumple lo que la ley dice que tiene que ser un comité actuarial. No, digamos, no se cometió una violación a una disposición que ellos mismos habían establecido a la hora de decir que era el comité el que tendría que haber hecho, digamos, el estudio y la propuesta de incremento. Mire, yo no quisiera calificar esto, sino de que quisiera centrarme en señalar la importancia de que a la brevedad se constituyera el comité actuarial, porque así como tiene a su cargo el tema de la pensión mínima, así también tiene que estar revisando periódicamente los parámetros de funcionamiento del sistema. El año pasado, por el efecto de la pandemia, y eso lo conversamos la última oportunidad que tuve de estar acá, hubo una disminución en el número de cotizantes del sistema y hubo una disminución también en la recaudación de cotizaciones. Claro. Eso tuvo una incidencia de corto plazo, pero tuvo una incidencia también en la cuenta de garantía solidaria. Por tanto, creo yo que es importante dotar al sistema de la institucionalidad que la misma legislación establece, claro, porque siendo un tema tan relevante, las decisiones deben basarse también en el estudio técnico de las variables que hace que cualquier cosa que se apruebe, que tiene una incidencia de largo plazo, no solo se vea con un criterio de corto plazo que por muy legítimo que este sea, sino que haya un cuerpo que se encargue de estar dando las señales de alerta si efectivamente vamos por el camino correcto o un camino equivocado cuando se aprueban medidas sin la debida fuente de financiamiento. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y vamos a regresar con más del tema pensiones. Le pedimos a usted que se quede porque hay más datos importantes que debe conocer y los podemos conocer esta mañana con la conversación que tenemos con el presidente de Asafondo. Siga con nosotros, volvemos enseguida. Seguimos avanzando en esta mañana de martes ya 19 de enero de 2021. Hoy tenemos una conversación con el ingeniero René Novelino, el presidente de Asafondos, la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones. Estábamos hablando de temas de muchísima actualidad, como por ejemplo el incremento a la pensión mínima, que de acuerdo al dato que nos daba el ingeniero, a partir del pago de pensiones que se haga el próximo 21 y 22 de enero, esto pues ya lo van a percibir, en este caso, las personas que tenían una pensión mínima. Hay que reiterar ese dato, ingeniero, porque definitivamente mucha gente está a la expectativa de qué puede pasar. Y usted decía esta información y es importante que quien nos sintonice esta mañana pues lo conozca. Sí, definitivamente. A partir del pago de pensiones de este mes de enero 2021, todos los pensionados que se encuentren devengando pensión mínima van a ver un incremento en el monto de su pensión que ha sido establecido pasando de 207.60, que era el monto vigente hasta diciembre del año pasado, a un valor de 304.17, que es la nueva pensión mínima de vejez. La pensión mínima de invalidez siempre es un porcentaje cerca del 70% de la pensión mínima de vejez, que también hay que tener en consideración, y en el caso de las pensiones de sobrevivencia, sobre el monto de la pensión mínima de vejez, se distribuye según los porcentajes que la ley establece para viudas, viudos, hijos, etcétera, etcétera. Pero lo verdaderamente importante de resaltar es que ya en el pago de la planilla de beneficios de este mes, ese incremento se va a ver reflejado para los pensionados que devengan pensión mínima.
Ingeniero, el año pasado, cuando usted nos visitaba, decíamos allá por octubre, hablábamos del impacto que ha tenido la pandemia en el tema cotizaciones. Ya estamos en 2021 y por ende ya podemos hacer un balance de 2020. Ya tienen ustedes, digamos, una cifra, un dato de cuánto cayeron, digamos, las cotizaciones, en este caso a las AFP, producto de la misma situación de pandemia, porque sabemos que hubo gente que perdió su empleo, hubo negocios que tuvieron que cerrar, hubo gente que está tratando de recuperarse en estos primeros meses de 2021 de todas las pérdidas que tuvieron en 2020 a raíz de la misma situación generada por una emergencia sanitaria. Sí, digamos que 2020 fue un año duro para todos en nuestro país y en el mundo. Y en el tema de salud es el prioritario, pero también hubo impactos muy fuertes a nivel económico para las empresas y sobre todo para las personas. Y las cifras de pensiones, las cifras del sistema de pensiones son muchas veces como un espejo o un reflejo de lo que está sucediendo en la realidad Claro. en nuestro país. Y lo conversábamos la última vez, digamos los datos prepandemia, el número de cotizantes en el sistema andaba alrededor de 730,000 personas. Hubo una caída muy fuerte en los meses de abril y mayo sobre todo, en los cuales casi 75,000 personas dejaron de cotizar en un universo de 700 y pico de mil. Y lo que hemos apreciado es que a partir de las medidas de reapertura de la economía, y ahí lo hablábamos en octubre, poco a poco, mes a mes, ha habido un incremento que ha permitido que al cierre del año pasado esa pérdida de empleo que se dio tan drásticamente se haya recuperado en buena parte y hayamos quedado, por decirle, alrededor de unas 15,000 personas abajo de lo que teníamos al inicio del año 2020. No quiero minimizar eso porque Claro. es una cifra importante, quizás vista en el sentido de que cayó y que se ha recuperado y que mes con mes ha ido creciendo un poquito, nos da pues la idea o el optimismo de que si no sucede, Dios mediante, una segunda ola fuerte o algo que cambie esta trayectoria, muy probablemente en los próximos meses podamos llegar a recuperar los números que teníamos previo a la pandemia. Por supuesto, esto hay que ponerle un asterisquito porque Sí. no podemos saberlo porque las condiciones no están controladas ni en El Salvador ni en el mundo, ¿verdad? Hemos visto con cierta preocupación cuando se oyen noticias del surgimiento de nuevas variantes, sobre el tema de la efectividad de la vacuna. Hay tanto elemento Claro, sí. que no podemos nosotros controlar, pero ciertamente si ya vemos el efecto en todo el año, la caída fue aproximadamente como de un 8% menor de lo que uno cuando estaba comenzando la pandemia pudo haber estimado. Sin embargo, insisto, para las personas que perdieron su empleo hubo periodos en los cuales no tuvieron cotizaciones y desafortunadamente todavía hay personas que no han recuperado el empleo, por lo menos a la luz de las estadísticas que nosotros podemos ver con la recaudación de cotizaciones. Esto tuvo un impacto a nivel, como hablaba en el segmento anterior, en la cuenta de garantía solidaria, y eso hace necesario, nuevamente hablando del famoso comité actuarial, Sí. de que haya una instancia en la cual este tipo de cosas se pudieran ir viendo, porque si bien ha sido un fenómeno acotado,
hay que tener claro de que la dinámica económica tiene una incidencia muy fuerte sobre el funcionamiento y la sostenibilidad del sistema de pensiones. Y ya hemos visto que se pueden dar golpes o shocks económicos fuertes como el que tuvimos el año anterior y del cual todavía no hemos recuperado al 100%, que tiene incidencia sobre la sostenibilidad del sistema si son fenómenos que se pueden dar en el tiempo y que por tanto hay que tomarlos en consideración para estar ajustando las variables y asegurar la sostenibilidad. Porque nuevamente, de nada, y retomando algo de lo que hablábamos anteriormente, de nada sirve ofrecer o prometer si no se puede garantizarle a las personas también de que haya una disponibilidad de recursos suficientes en el tiempo como para que estén tranquilos del goce de sus beneficios. Ingeniero, a finales del año pasado también se hablaba y se prometía una reforma que sería impulsada en 2021. Estamos ya casi al cierre de una legislatura, estamos en el proceso de elección de una nueva, la que va a tomar posesión el 1 de mayo, y por ende el tema pensiones va a continuar en discusión, ya sea siendo parte de las campañas electorales de los partidos políticos o también cuando ya la nueva legislatura tome posesión y que pretenda llevar adelante, en este caso, una reforma al sistema de pensiones. La última reforma, como lo hemos dicho en diversas ocasiones, fue la de 2017, que se hizo y que en determinado momento se dijo que solo era para medio solventar las situaciones que estaban, digamos, enfrentándose en ese momento. Desde su punto de vista, digamos, ¿cuáles considera pueden ser algunas de las claves para llevar adelante esa reforma? Y que obviamente me imagino que ustedes esperarían que les llamen para que también igual den su opinión y su valoración respecto a lo que se pretenda hacer ya en el trabajo legislativo. Sí, definitivamente. Para nosotros, al hablar de una reforma de pensiones, primero es fundamental identificar como país, como sociedad, qué queremos en el tema de pensiones. Cuando hablamos de reforma, en el pasado, desafortunadamente, las reformas de pensiones en buena parte han estado inspiradas o contextualizadas en una problemática fiscal y se deja de lado o se ha dejado de lado desafortunadamente el aspecto principal, que es el aspecto humano, el aspecto de la cobertura que le tiene que dar la seguridad social a los ciudadanos salvadoreños. Claro. Entonces, desde nuestra perspectiva, lo que se tiene que hacer es una revisión de los aspectos de la seguridad social para brindarle protección a la población. Y en ese contexto, nosotros vemos al menos 3 puntos que consideramos serían como ejes, como claves importantes para una discusión en el tema de pensiones. Uno es abordar el tema del problema histórico de la baja cobertura, Manuel, de la cual se ha hablado extensamente, pero que desafortunadamente no se ha hecho ningún avance. Y luego, para las personas que tenemos la fortuna de estar dentro de un sistema de pensiones y de protección de seguridad social, yo creo que es importante destacar 2 puntos que han sido centrales también en la conversación que hemos tenido esta mañana. Claro. Uno es la suficiencia en el monto de las pensiones, es decir, que las pensiones puedan cubrir al menos parcialmente, pero de forma satisfactoria, las necesidades de vida de un salvadoreño retirado. Y el segundo elemento es que exista la garantía de una fuente de financiamiento sostenible para pagar pensiones adecuadas y cubrir a la mayor parte, si fuera posible, a toda la población. Sí. Entonces, no es un reto chiquito, ¿verdad? Es un tema considerablemente complejo. Pero si queremos realmente hablar de pensiones, tenemos que pensar, bueno, ¿a quién tiene que ir dirigido? ¿A un 25 o un 30% que somos los que trabajamos en el sector formal de la economía? Claro. O estamos hablando de la realidad de todos los salvadoreños
en las que hay algunos que sí tenemos una capacidad de estar cotizando mensualmente, hay un empleador que nos retiene, paga, etcétera, pero también está la realidad de los que son autoempleados, que tienen un negocio propio, que trabajan arreglando techos, arreglando fontaneros, etcétera, que van viviendo el día a día y que no van a pagar una planilla de la misma forma que la puede pagar el Canal 12, por decir algo. En ese sentido, tenemos que atender esa realidad. Tenemos que atender la realidad de lo que estamos hablando. De cara a la persona, $207 era una cantidad que apenas le puede ayudar a solventar sus necesidades de vida diarias. Incluso ahorita que se ha subido a 300, alguien puede decir, bueno, pero es que 300 no debería ser 400, debería ser 500. Claro. Y es una discusión que visto desde la óptica del individuo siempre va a ser insuficiente o va a haber un reto de suficiencia. El tema es cómo conciliar eso con unos recursos limitados que tenemos como país, ¿verdad? Y como sistema, porque el sistema solo tiene los recursos que se le aportan. Claro. En ese sentido, la discusión y lleva una buena dosis de realidad, es decirle, bueno, esto es lo que es posible hacer con los recursos que tenemos. Queremos tener más, entonces hay que aportar más recursos, o hay que hacer más sacrificios, o hay que ver de dónde se saca la plata. Pero no solo se puede atender a la necesidad o decir, pues sí, las pensiones deben ser más altas. Yo creo que eso es una obviedad, todos estamos de acuerdo. El punto es, ¿cómo hacemos para que esas pensiones sean más altas y haya una fuente de financiamiento sostenible en el tiempo? ¿Cómo hacemos para que no solo sigamos hablando del problema que tienen el 70% de nuestros compatriotas que no tienen derecho a pensión, sino que cómo hacemos para efectivamente darle al menos un piso, un mínimo de protección a toda la población salvadoreña? Y quizás no solo hablemos de pensiones, podemos hablar de que tenemos también... Estábamos hablando hace un ratito de las personas que pierden el empleo. Claro. Qué cosa más angustiosa en la parte activa de la vida, no digamos cuando uno ya se va a retirar, que perder el empleo, tener deudas, tener que seguir comprando la comida, tener o sea, seguir viviendo sin tener asegurado un mínimo de ingreso como para poder cubrir esos periodos. Qué angustia también enfermarnos en un contexto como el que hemos estado y no tener garantizado de que podamos tener un acceso rápido a un servicio de salud. Qué problema también no tener un buen programa de riesgos profesionales, que si a alguien le sucede un accidente de trabajo, tener un apoyo como para poder rehabilitarse. Me explico, a lo que quiero llegar es, cuando hablemos de este tema, idealmente, esta quizás más una aspiración que una realidad, deberíamos de verlo en todos sus componentes, porque realmente no solo tenemos un reto en seguridad social, en pensiones, sino que es una cosa como bastante más integral, podríamos decir. Más integral. Y cuando hablamos de pensiones tampoco deberíamos de hablar solamente de la problemática de los que aportamos y estamos dentro del sistema, sino que, insisto, en ver la realidad de los que desafortunadamente están fuera del sistema, que no tienen derecho, por ejemplo, a esta pensión mínima, aunque hayan laborado por cuenta propia durante 40 y pico de años, pero que desafortunadamente nunca cotizaron y por tanto no tienen derecho a este beneficio del cual hemos estado hablando, por ejemplo, en el programa ahora, pues. Entonces, hay una problemática bastante más profunda y que a la base siempre, para que todo esto funcione, se necesita recursos que pueden ser aportados en parte por los individuos, porque tenemos una responsabilidad individual también de poder ahorrar para nuestro futuro, pero también como sociedad, como Estado, cómo ayudamos a los que no tienen esa capacidad de ahorro, o cómo nos organizamos como para, dentro de las limitaciones de los recursos fiscales que tenemos, dotar algunos programas que como sociedad encontremos que son fundamentales. Por ejemplo, apoyar a adultos mayores en pobreza. Claro. Definitivamente decíamos que este es un tema que va a continuar siendo parte de la discusión, porque estamos entrando a un año en el que decíamos hay un cambio de legislatura, y uno de los puntos claves que se está mencionando, como decíamos, parte de las plataformas, es llevar adelante una reforma
Ya decíamos que la última que se hizo fue en 2017, estamos ya casi a 4 años de que eso ocurrió y que es necesario que se haga esta reforma. Ingeniero, la última vez que hablábamos estaba, digamos, recién estrenado el decreto para que los salvadoreños que se han ido a vivir al extranjero y que ya se establecieron por allá y que se les iba a permitir retirar en este caso sus ahorros, sus cotizaciones que hicieron cuando estuvieron trabajando aquí en El Salvador. ¿Tienen ustedes un dato del balance de cuánta gente ha solicitado, digamos, el llevarse sus ahorros que hicieron aquí en El Salvador? Bueno, el dato actualizado desafortunadamente no lo tengo, pero hasta donde yo tenía datos todavía es un número relativamente limitado, Manuel. Sí. Estamos hablando acerca de 150 a 160 personas. Sin embargo, le puedo decir con toda propiedad y en primera persona que de octubre para acá no hay día que alguien no me pregunte sobre el tema, salvadoreños que residen en el exterior. Sí. Y afortunadamente, como hubo un periodo de expectativa respecto de qué requisitos se iban a establecer. Claro. Ahorita que eso está bastante más claro, ya la maquinaria ya está más engrasada y yo creo de que ya va a comenzar esto a crecer en el tiempo, porque sin lugar a dudas ha generado una expectativa bastante grande. Quizás aprovecho para mencionarlo, el procedimiento establecido es a través primero de los consulados o las embajadas de El Salvador en el exterior. Yo creo que ha sido clave también, ya que ha fluido también la información de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores a las representaciones diplomáticas de nuestro país, y ya están atendiendo de forma más expedita también a nuestros compatriotas que llegan a hacer ese trámite a los consulados. De parte también de las administradoras de fondos de pensiones y en general también ha habido un avance importante, creo que lo hablábamos la vez anterior, claro, en el establecimiento de canales electrónicos, así que yo invito a que nos puedan ver en el exterior o quienes están acá en el país y que tienen parientes fuera en estas circunstancias, que busquen más información, porque el trámite en realidad se puede hacer de una forma bastante rápida y expedita. Muy bien, ese es uno, y el otro elemento de ese momento en el que nos visitó el ingeniero era el hecho de permitir a las personas con enfermedades terminales también retirar sus ahorros de pensiones, para que pudieran tratarse, para que pudieran pues disponer de esos fondos. ¿Cómo ha estado el movimiento en cuanto a esta solicitud que puede hacer estas personas? En ese punto en particular sí todavía están en revisión normativa por los términos que fueron aprobados en ese decreto. Ha sido convocada un comité técnico que tiene a cargo la identificación de los puntos y de la normativa que se tiene que cambiar a efecto de darle vigencia a esta disposición. Entonces, nosotros estamos a la espera. Aunque ya existía la disposición, si usted recuerda, claro, se agrega un nuevo camino, y adicionalmente se agregó un término en la ley que habla de enfermedades graves terminales, y que a nivel médico están definiendo qué es lo que le tienen que agregar a la normativa para que eso pueda llevarse a la práctica. Ese es un punto importante, porque también sabemos que hay mucha gente interesada en este componente, ¿no? El de retirar sus ahorros, porque decíamos, hay mucha gente que necesita tratarse, pero tiene tal vez, digamos, compromisos que cumplir, tratamientos médicos que llevar adelante, y pues ellos ven una esperanza en los fondos que tienen ahorrados, ingeniero. Sí, sin lugar a dudas también es un tema importante. No, entiendo yo de que ya están en la fase finales de revisión de esto, y nosotros estamos a la expectativa para darle cumplimiento en cuanto esto esté definido.
Ingeniero, le queremos agradecer que nos haya visitado en esta mañana de martes. Como decíamos, siempre hay una cantidad de elementos importantes y de mucho interés para los ciudadanos, para los que están por pensionarse, para los que ya están pensionados, para todos los que les interesa el tema. Pues obviamente siempre hay elementos importantes cuando pues conversamos con usted. Le queremos agradecer que nos haya visitado, ingeniero, en este pues 19 ya de enero de 2021. Bueno, al contrario, yo le agradezco a usted la invitación y a los amigos televidentes que nos hayan escuchado esta mañana. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. El ingeniero René Novelino, presidente de Asafondos, ha estado con nosotros esta mañana aquí en Hechos AM. Vamos a ir a una pausa comercial y cuando regresemos más información. Tenemos información del tráfico con los equipos de Noticiero Hechos, también información deportiva y otros temas que están en las agendas informativas en este día martes. Continúe con nosotros, volvemos.